Hello, equipo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todo súper bien. En el día de hoy vamos a comenzar a trabajar. Nada, en serio, ya fuera de chercha. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra sesión del Proyecto 52. En esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que tiene que ver con el capítulo 8, nuestro primer episodio del capítulo 8, que es sobre aprendizaje profundo o deep learning. En este caso, vamos a estar trabajando con lo que es la introducción a redes neuronales. Fíjense que aquí este tema es, digamos que la antesala de lo que conocemos al día de hoy sobre lo que es la inteligencia artificial. O sea, hoy vamos a comenzar a hablar sobre lo que no estamos viendo en cuanto a lo que es el uso, por ejemplo, de un agente o cómo llega al tema de cómo yo puedo usar una plataforma para generar una imagen o reconocer un objeto dentro de una imagen. Entonces, obviamente el capítulo completo se trata sobre todos estos temas. Eventualmente tenemos un capítulo netamente de inteligencia artificial, pero este es, digamos que la puerta a ese mundo desde un punto de vista obviamente práctico. Ya conocemos la dinámica del proyecto 52 y digamos que vamos a mantener. Entonces, para ir comenzando, pues uno de los primeros temas que vamos a estar trabajando es precisamente los fundamentos de una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el contexto detrás? ¿Cuál es, o sea, por qué es neuronal? Porque de repente yo pude ponerle otro nombre, ¿no? Pero vamos a ver primero ese espacio. ¿Qué significa? ¿Para qué es? ¿Y cómo funciona? Eventualmente ya tendríamos que ir entrando en materia en cuanto a otros conceptos que están asociados a lo que es la red neuronal, que son las funciones de activación y la propagación. ¿Cómo funciona el ciclo dentro de una red neuronal? ¿Cómo fluye la información a través de una red neuronal? Esa es la dinámica del tema 2. Ya para el tema 3, obviamente vamos a ver lo que es el entrenamiento de una red neuronal. Aquí vamos a estar hablando incluso sobre cómo funciona el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje de una red neuronal. Vamos a estar hablando sobre las funciones de pérdida, el descenso de gradiente, la tasa de aprendizaje, bueno, un montón de cosas, incluso los optimizadores, que son, digamos, parte esencial del aprendizaje en una red neuronal. Luego vamos a estar viendo, digamos, algunos problemas. Ya digamos que de los problemas ya tenemos bueno, si vamos por el episodio 30, pues ya tenemos 40 hablando de los problemas. Pero digamos que cuáles son los temas que debemos de evitar dentro, o sea, en este contexto. Aunque no estás, digamos, lo que vamos a ver aquí no está limitado a las redes neuronales, porque efectivamente, si tengo un tema de overfitting, el overfitting aplica para todas las cosas que hemos visto hasta el momento. Pero digamos que sí vamos a estar haciendo algunos hincapié sobre temas que debemos de considerar al momento de entrenar nuestra red neuronal. Y finalmente vamos a estar viendo algunas aplicaciones y casos reales. Efectivamente, como decía hace un momento, todo lo que conocemos a la fecha sobre inteligencia artificial, aunque literalmente se ha cualquierizado, porque ahora uno habla de inteligencia artificial y todo el mundo entiende que es un ChatGPT, Copilot, Gemini y cosas así, pero realmente no. O sea, ellos son un caso de uso dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Entonces, eh, aquí vamos a hablar de todo eso. O sea, efectivamente vamos a tener todo bueno, entre este capítulo 8 y me parece que el capítulo 10 ya de manera de lleno, pues vamos a estar, bueno, 8, 9 y 10. Y ya 11, 12 y 13, pues ya en la aplicación real en una empresa. Pero digamos que desde ya vamos a estar viendo casos de inteligencia artificial y no solamente agentes. Agentes en el proyecto 52 es un tema, literal, porque esto no es solamente agentes. Y efectivamente aquí vamos a comenzar a mencionar algunos de los casos que se van a estar o que se usan en las empresas a la fecha, incluyendo temas de inteligencia artificial generativa, eventualmente que ese es quizá el boom mediático que mencionaba hace un momento, pero también vamos a estar hablando sobre NLP y etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a hacer una conclusión, como siempre, sobre, digamos, el resumen de todo lo que hemos visto dentro del episodio.
Entonces, sin más espera, pues vamos a entrar directamente al primer tema, que es los fundamentos de las redes neuronales. En este caso, primeramente vamos a definir qué es una red neuronal. ¿Ok? Al final de la jornada, bueno, ya todo el que ha podido ver los otros episodios, fíjese que al final de la jornada es un modelo. Lo que pasa es que en este contexto, lo que busca es simular el cómo funciona el cerebro humano. Quizás no diga, bueno, por aquí pasa la sangre, ni mucho menos. O sea, más bien es cómo está conformado el cerebro desde el punto de vista de, digamos, conceptual. ¿Sí? Más adelante vamos a entrar en detalle, pero esa sería, digamos, que la dinámica en general. ¿Cómo yo puedo simular, digamos, un proceso em, como si estuviésemos hablando del funcionamiento del cerebro? Esa sería, digamos, que la dinámica. Ahora, el core, o sea, la unidad más mínima en todo este ecosistema, básicamente es algo que llamamos neuronas. Cada neurona, pues, está organizada de una forma que efectivamente, por eso decíamos que está tratando de simular el cerebro humano, que está organizada en capas y efectivamente todas las neuronas, bueno, estas neuronas, pues van recibiendo información que efectivamente la va procesando para eventualmente, pues, dar una respuesta. Por eso es la similitud. O sea, quizás no sea tan textualmente, o sea, no es tan, digamos, de una perspectiva tan pragmática, pero desde un concepto muy general, pues lo que se busca es eso, que yo tenga un conjunto de neuronas que eh, van a capturar la información, luego la estarían procesando para eventualmente, pues, dar un resultado. Ese sería, digamos, que el escenario en general. Al final del día, este tema, o sea, a diferencia quizás de otros modelos que hemos visto hasta el momento, em, quizás el punto más, digamos, interesante aquí es que yo voy a estar usando redes neuronales, por ejemplo, para temas que son complejos. O sea, quizás hacer una regresión lineal, por ejemplo, bueno, ahí fácilmente tengo un problema de linealidad y demás, pero no, o sea, esos ejercicios que ameritan un, digamos, más, ¿cómo decirlo esto? Bueno, que son complejos en general, pues obviamente una regresión lineal no me va a ayudar. Entonces, en este caso, entra en las redes neuronales porque al final lo que busca es primero aprender los patrones de este contexto, que independientemente de que sea simple o complejo, pues le va a buscar la vuelta, porque al final del día lo que va a estar haciendo internamente es que se van a estar ajustando parámetros y demás dentro del mismo entrenamiento que ya voy ejecutando. O sea, aquí más que yo irle, claro, en principio tú le tienes que especificar ciertos parámetros, pero cuando hablamos, por ejemplo, qué sé yo, aunque lo vamos a ver más adelante, sobre las capas ocultas, dentro de esas capas ocultas ocurren un montón de cosas que yo no tengo control. Por ejemplo, yo, o sea, yo como un analista de datos, porque es parte del proceso que hace la red neuronal a lo interno. Bien. Entonces, ese jueguito que tiene la red neuronal por dentro, en el caso de, por ejemplo, la asignación de los pesos, el tema de la asignación de los sesgos, etcétera, etcétera, lo va haciendo en función, digamos, del aprendizaje, bueno, el aprendizaje y el no aprendizaje, obviamente, de que va teniendo el modelo y se va ajustando en el camino. Esa, digamos, que la parte chula de este tipo de algoritmo. Obviamente, hay un tema computacional detrás, pero por eso es tan robusto cuando hablamos de las redes neuronales. Al final de la jornada, que era lo que mencionaba ahora, la parte de que yo tenga que estar escribiendo, configurando y poniendo cosas y no, mira, mejor vete por aquí, es el donde entra en juego toda esta capacidad que tienen las redes neuronales, porque efectivamente lo que va a querer hacer el modelo es buscar entender o aprender estos patrones que son complejos sin la necesidad de que yo lo esté dirigiendo. Eso a grandes rasgos. Eso es lo que anda buscando, digamos, en general una red neuronal. Y por eso es digamos, el boom, porque que prácticamente todo lo que conocemos, como decía hace un momento, está montado en una red neuronal, en esencia. ¿Bien? Ahora bien, Eh, cuando comencé a hacer la definición, había estado comentando sobre lo que era la comparación con relación a una
sea, el cerebro humano, ¿no? Que las redes neuronales están, digamos, ah, inspiradas en lo que es el cerebro humano y efectivamente la idea en esencia, ¿verdad? No es así como tan literal, o sea, en este caso es conceptual, porque como decía ahorita, o sea, al final de la jornada lo que busca es que yo trate, o sea, al final, ok, estoy imitando una red, o sea, el cerebro, una red, una neurona biológica, pero es desde el punto de vista de que yo paso una información, efectivamente la proceso y luego busco tener una salida. Aquí trata, ojo, yo no soy ni médico ni nada de estas cosas, ¿eh? Pero digamos que desde un punto de vista, digamos, de libro, o sea, de investigadores, que siempre hacen la relación a lo que es la red neuronal, es lo que siempre es la comparativa se hace desde esta perspectiva. Por ejemplo, ya desde lo que es una neurona biológica, existe lo que se llama las dendritas, que son los que efectivamente reciben la señal, bueno, que se recibe la señal en general, el axón, que es la que conduce esta señal, y la sinapsis es la que regula la intensidad. Exactamente esa misma definición es la que tenemos en la red neuronal, bueno, en las redes neuronales artificiales, porque, por lo que había mencionado hace un momentito, o sea, yo recibo la información, o sea, si lo hablamos de lo que es la red neuronal como tal, recibo la información, la transformo y efectivamente busco tener una salida de cara a la problemática que estoy tratando de solucionar. Esa es, digamos que, en esencia, la dinámica. De repente uno dirá, wow, wow. y para yo usar ChatGPT tengo que aprenderme todo esto. Bueno, si nosotros queremos ser usuarios o queremos ser creadores de inteligencia artificial, quizás no vamos a crear el ChatGPT 2.0, pero de ser simples consumidores, de escribirle a una herramienta y que nos responda a nosotros poder tener la conciencia y digamos la capacidad de crear productos de inteligencia artificial usando cualquier tipo de herramienta, porque no tiene que ser solamente con ese tipo. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, obviamente, si tenemos que estar hablando de inteligencia, de las redes neuronales, pues necesitamos comenzar a hablar de conceptos. Aquí vamos a hablar sobre varios que, digamos, en una forma, digamos que secuencial, porque de repente, pues, si comenzamos a hablar de conceptos muy complejos y no siquiera hemos visto todo lo básico, pues se nos va a complicar un poquito. Pero, por ejemplo, aquí, hablando de los componentes básicos, vamos a hablar de que la neurona, los pesos, los sesgos y las funciones de activación. Por ejemplo, en el caso de, bueno, en el proceso de aprendizaje de una red neuronal, pues básicamente lo que hace es que la neurona recibe un dato, recibe la entrada, que efectivamente durante el iterín va a estar siendo multiplicada por los pesos, se le van sumando los sesgos, etcétera, etcétera, y luego se estaría aplicando una función de agregación, de activación. Ay, me quedé con función de agregación. Era que hace un rato estaba haciendo impartiendo una clase y me quedé con esa parte. Se aplica una función de activación. Todo esto lo vamos a explicar más en detalle. Lo estoy haciendo muy rápido para que podamos ir detallándolo en las siguientes sesiones. Por un lado, los pesos en esencia eh, van muy asociados a lo que tiene que ver con la importancia de la variable. Recuerden en los casos anteriores donde cuando nosotros entrenábamos un modelo, queríamos validar cuál era la importancia de las variables, porque efectivamente no todas las variables tienen el mismo nivel de importancia. Aquí entonces volvemos a rescatar esa parte. En este caso, digamos, se multiplican estos pesos dentro de el mismo flujo de las neuronas y luego, pues entonces se le va agregando un sesgo para ir ajustando más o menos la salida. Las funciones de activación son aquí, esta es la fórmula mágica. Ojo, no es que las otras no funcionen, sino que aquí es que viene la parte complicada de este tipo de algoritmos. Porque recuerden que cuando yo estoy, qué sé yo, generando una imagen o estoy conversando con un agente, ahí yo no tengo ningún tipo de linealidad. Entonces, las funciones de activación lo que hacen es que me agregan no linealidad al modelo y efectivamente a partir de aquí que yo comienzo a entender, yo no, el modelo comienza a aprender sobre todas esas, digamos, patrones que tiene el dato. Eso es a grandes rasgos. O sea, fíjense que si bien
bueno, las definiciones que teníamos previas, bueno, son importantes, obviamente son importantes y es parte de, pero cuando hablamos de las funciones de activación, esto es lo que cambia la dinámica. Bien, o sea, es donde ya comienza a ponerle, mira, yo voy a trabajar con algo complicado, algo complejo, yo necesito agregar no linealidad a mi modelo para que pueda aprender esos patrones. Si yo no agrego linealidad, o sea, la no linealidad, o sea, en este caso, que no agrego las funciones de activación, pues al final del día sería como una regresión lineal simple. Y esa no es la idea. La idea es que yo pueda tener un algoritmo que me permita encontrar patrones complicados, complejos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de, qué sé yo, de face recognition, por decir algo. Pues entonces ahí yo no tengo una linealidad. Yo tengo un montón de datos ahí que tengo que ver cómo le busco la vuelta. Efectivamente, vamos a estar trabajando con diferentes tipos de funciones de activación. En este caso, generalmente usamos, claro, depende de cada caso, pero los más comunes son ReLU, Sigmoid y Tanque, que nosotros vamos a hacer incluso unos ejercicios con esos tres más adelante. Al final de la jornada, lo que queremos es que cuando estemos entrenando nuestro algoritmo, nuestro modelo, pues obviamente que podamos encontrar patrones que me permitan entonces encontrar el valor que ando buscando, o sea, la predicción que ando buscando. Por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con la arquitectura, aunque, o sea, la definición que voy a decir una arquitectura bien sencilla es capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Básicamente esa es la estructura. Digo que es sencilla porque de repente si nosotros vemos un modelo, o sea, ya completo y todo, vamos a ver un montón de cosas ahí que fácilmente se nos va a volar la cabeza. Pero realmente son estas fases. Capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Eso es todo. Lo que pasa es que si, dependiendo, por ejemplo, de las capas, principalmente de la capa oculta, que yo puedo tener N, ahí es que si nosotros vemos un diagrama, una red neuronal completa con cualquier tipo de caso, por ejemplo, pues fácil que uno dice, no, pues yo voy a dejar esto. Yo prefiero ser usuario. Pero esa es la dinámica. Bueno, en este caso, eh, lo que tiene que ver con la capa de entrada, que efectivamente es por donde nosotros vamos a estar pasando los datos. O sea, si yo tengo un dataset de, qué sé yo, de un caso de cancelación de tarjetas de crédito, pues entonces todas esas variables que yo voy a utilizar, efectivamente, después de haber pasado por temas de normalización, etcétera, son las variables que yo voy a utilizar en la capa de entrada, en esencia. Las capas ocultas son las que van por el medio, que son las que digamos, tienen el gran trabajo de transformar toda esa, bueno, de implementar toda la lógica en esencia y transformar, digamos, todo lo que tiene que ver, toda esa lógica interna para poder efectivamente poder encontrar esos patrones. Y finalmente, obviamente, yo tengo la capa de salida, que es la que me va a permitir saber cuál es el valor que ando buscando, o sea, la predicción, la inferencia de el modelo o en el caso de uso que esté trabajando. Básicamente esa sería la idea. Ahora, técnicamente, a medida que, o sea, fíjense que uso un concepto bastante interesante que es técnicamente, a medida que yo utilizo más capas, digamos, imagino, más neuronas, etcétera, etcétera, pues en teoría yo voy a poder tener más capacidad de aprendizaje, de inferencia en mi modelo. Sin embargo, que de hecho lo vamos a ver en las mejores prácticas más adelante, eso es a según, ¿verdad? Porque de repente, no necesariamente porque yo tenga más capas voy a tener mejor resultado. De hecho, puedo meterme en un lío con el overfitting. O sea, que se aprenda tanto el dato que cuando vaya a inferir un dato nuevo, pues se vaya de cabeza. Entonces, es llegar al punto medio, llegar al punto de equilibrio. ¿Ven? O sea, no es que tenga más neuronas o más capas y ya entre más capas mejor, no. No es necesariamente así. Pero igual lo vamos a ver más adelante. Al final, este tipo, digamos, de arquitectura, pues me va a permitir, porque al final de la jornada, en esencia, yo lo que voy a hacer un cambio en la salida. Y pues, bueno, y voy a ir haciendo algunos ajustes dentro de lo que son las diferentes capas que voy a teniendo en el medio. Me permite, digamos, resolver cualquier tipo de problemática realmente. O sea, ya sea un problema de clasificación, de regresión. De hecho, en el ejercicio que vamos a hacer al final, que le hice un ejercicio bien, bien chulo con una imagen y demás para que reconozca objetos, es un tema de visión por computación. O sea, ahí estamos hablando de object recognition.
Obviamente, ya es un modelo preentrenado, que se llama YOLO, más adelante vamos a hablar sobre eso, pero el tema es que yo puedo entrar a trabajar desde ya con el simple hecho de saber sobre arquitecturas de una red neuronal en cualquier tipo de ejercicio como este. Puedo también trabajar con NLP, que es Natural Language Processing o lenguaje de proceso de procesamiento natural, eh, que me permite, más allá del tema de tener un agente que yo pueda chatear o escribir, lo que sea, son muchos los casos de uso que yo puedo utilizar con NLP. Incluso el simple hecho de yo hacer, por ejemplo, que algo sencillo, análisis de sentimiento en una red social para mi marca, pues eso yo lo hago con una red neuronal. Claro, ahí vamos a estar hablando sobre un tipo de modelo específico, que también lo vamos a ver. De hecho, hay un episodio que es netamente de ese tipo de modelos. Pero bueno, por lo pronto, esa es la dinámica en cuanto a la arquitectura. Obviamente, vamos a hacer un ejercicio, como siempre, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos aquí. Este ejercicio es súper sencillo. Este ejercicio se trata sobre predecir si un tumor es maligno o benigno. Este dataset está, esto es cáncer de seno, ¿no? De mama. Estos son datasets que están en la UCI, que cualquier cosa ustedes pueden descargarlo. Igual yo les voy a estar compartiendo todo el código, o sea que no hay tema. En este caso yo lo estoy usando directamente desde los data frame de los datasets de Scikit-Learn, o sea que no tienen que descargar el archivo como tal. Sin embargo, es bueno que ustedes hagan un pasecito por ahí y puedan descargar y puedan analizar otros datasets que tienen más o menos la misma dinámica. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo se forma la red neuronal. Vamos a ver, digamos, el tema de los pesos, el bias, las funciones de activación. Aunque más adelante vamos a ya a partir del segundo tema y el tercero, vamos a hacer un dig deeper. La arquitectura básica, que es la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Y en este caso estamos haciendo un caso de real de red neuronal en el sector salud. Esto se utiliza ya, señores. O sea, este tema de detectar cáncer, por ejemplo, esto es, de hecho, para nosotros posiblemente sea nuevo, pero para el resto del mundo esto es como vender pan en una esquina. O sea, esto es lo normal que esté pasando. Pero bueno, lo de siempre, ¿verdad? Cargamos nuestras librerías que vamos a estar utilizando, en este caso NumPy, Matplotlib, Scikit-Learn, con un montón de cosas. En este caso estamos cargando directamente el dataset desde Scikit-Learn, que básicamente es el cáncer de mama. Entonces cargamos nuestro dataset. En este caso, fíjense que este es un dataset pequeño. En este dataset lo que tenemos son 569 registros, 30 variables, esas son todas las variables. Obviamente no me voy a meter en detalle porque primero no soy médico, pero digamos, esas son todas las variables que tiene este dataset. Bueno, al final del día la idea no es que seamos ahora, vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Un centro en medicina, porque al final del día es cómo funciona un modelo. ¿Bien? Entonces, aquí viene la parte interesante. Vamos a hacer un perceptrón multicapa. Hay otros como bueno, el multicapa, tenemos el que es para, digamos, regresión, para clasificación, etcétera, etcétera. Pero básicamente esa sería la dinámica. Por ejemplo, en este caso, un clasificador multicapa normal. Le estamos diciendo, mira, ponme 8 capas ocultas, ¿verdad? Si vieron el diagrama que tenemos anteriormente, tenemos la capa de entrada, tenemos las capas ocultas, que son todas las que van a estar en el medio haciendo el procesamiento, y la capa de salida. Una función de activación, que es en este caso ReLU, un optimizador, en este caso sería ADAM, que sería Adaptive Moment Estimator, que básicamente es uno de los más utilizados en este tipo de ejercicios. Igual lo vamos a interiorizar más adelante. Esto todavía ni siquiera le presten atención. Esto es para que ustedes vean cómo se forma o se crea una red neuronal simple. La cantidad de vueltas que vamos a dar, o sea, en este caso de interacciones que va a estar dando el modelo internamente, y ya, bueno, el random state para el tema del randomizer dentro del modelo para poder, digamos, fijar el tema de aleatoriedad dentro del modelo para que efectivamente si hacemos algún cambio saber si nos va bien o no. Bien, entonces ya luego que tengo entrenado el modelo, fíjense que es muy sencillo. Yo entreno mi modelo perfectamente, o sea, ya
perdón, aquí. Yo entreno mi modelo perfectamente, tal como nosotros lo hemos hecho siempre. Y aquí yo evalúo mi modelo. Ya esto es lo normal. Si nosotros comenzamos viendo desde el primer episodio de Machine Learning, esto ya es el básico. Donde yo le digo, mira, hazme un predict con la variable, con la data que tengo en Xtest y hazme un accuracy score con la I de prueba y la I de predicha para poder ver entonces la matriz de confusión. Mírenlo aquí, bien bonito, donde decimos cuáles son las etiquetas, la true label y la predicted label, para saber más o menos cómo va nuestra matriz de confusión. En este caso, la exactitud del modelo es un 93, que está muy bueno, ¿eh? Considerando que, fíjense que no hicimos la gran cosa y además el poquito dato que tenemos aquí, bueno, pero para hacer nuestro primer ejercicio en un modelo, una red neuronal, pues está súper sencillo. Aquí lo que puse fue, digamos, los pesos que le fue asociando, digamos, cada una de las capas que se fue moviendo dentro del modelo. En este caso, pues no hace sentido que lo muestre, pero básicamente esa sería la idea. Y ya la capa de salida, o sea, todo lo que pasó dentro de la capa oculta hacia la capa de salida. Aquí puse más o menos un resumen de lo que estamos haciendo dentro de este algoritmo en caso de que no quieran escucharme hablando a mí. Básicamente le puse aquí el comentario sobre lo que está haciendo, por ejemplo, la capa oculta, que en este caso es haciendo todas las combinaciones posibles y asociando el tema del peso, del sesgo y demás entre todas las capas para poder entender el dataset. Bien. Y luego la capa de salida, pues lo que hace es que combina todo eso internamente para darme una salida, porque al final del día yo lo que necesito es saber si es maligno o benigno el tumor, ¿verdad? Entonces, perfectamente, yo hago un ejercicio muy sencillo, como siempre hemos hecho desde que comenzamos con Machine Learning, de predecir un valor nuevo, ¿verdad? Miren aquí, un valor nuevo. Yo hice tomé un dato cualquiera, se lo paso al modelo para que me dé digamos, el resultado. Y aquí me dice, mira, la probabilidad de que sea benigno es de un 95%. Y efectivamente, el modelo me está diciendo el resultado. Es una red neuronal, tan sencillo como eso. Claro, a medida que estemos avanzando con los demás temas, ustedes van a ver que se nos va a abrir el pecho. Pero en este primero, pues vamos cómodos. Esa es la idea. Listo. Entonces, hablando, ahora sí tenemos que hacer un dig deeper sobre algunas de las cosas que nosotros ya hicimos en el algoritmo que acabamos de mostrar, sobre principalmente las funciones de activación y la propagación. ¿Cómo funciona todo eso? Bien, lo primero que vamos a comenzar a trabajar es sobre lo que es la propagación hacia adelante o el forward pass. Esto no es más que, a ver, cuando comienza a correr el modelo, cuando ya comienza a trabajar el modelo, lo que va haciendo es que eh, a medida que yo le voy pasando la información, la neurona termina recibiendo esa información y me genera una predicción. Esa es el forward pass, en esencia. O sea, eso es lo más simple, una forma lo más simple posible de explicar eso. Ahora, el tema está que recuerden que nosotros no tenemos solamente una sola neurona, o sea, tenemos varias. Y a medida que tenemos las capas, también tenemos más de neuronas. Entonces, todos los datos van pasando, digamos que capa por capa, que se van transformando. Por eso, recuerden que estábamos trabajando con la capa oculta, o las capas ocultas, que son las que hacen toda la magia por dentro. Y efectivamente ahí es que viene, digamos, el jueguito de asignar los pesos, de pasar el bias, no sé qué, y el uso de las funciones de activación y que todo el procesamiento, pues entonces al final me da un resultado. Pero ese es el forward pass. Ese es el cómo yo, desde la primera capa, la capa de entrada, hasta la capa de salida, va sucediendo, digamos que la magia. Y ahí es que viene entonces el tema de los cálculos que se van haciendo dentro de las capas ocultas. Donde, fíjense aquí, yo voy pasando los pesos, le voy sumando los payas, bueno, toda la magia, ¿no? Los pesos, las payas y demás. Y al final me da el resultado eh, esperado. Pero fíjense que eso lo va haciendo capa por capa. O sea, si yo vengo, por ejemplo, y me paro acá, bueno, aquí nada más tengo un poquito. Me paro aquí, todo eso que yo acabo de decir, se corre aquí. Si yo tuviera más capas, pues entonces todo esto se va pasando a cada una a las siguientes capas, hasta que efectivamente llega
a comparar con el valor real. O sea, entonces, ¿qué pasa en este punto? Él dice, ok, en función del resultado real, déjame ver qué tan cerca o qué tan lejos yo estoy del resultado real y ahí comienzo a comparar. Bien, ahí es que comienza a entender qué tan bien me está respondiendo el modelo. Y efectivamente, otro temita que vamos a ver más adelante, que es el proceso a la inversa, ¿verdad? Que es ok, le doy para atrás ahora. Y ahí es que comienza a entender el resultado, la red comienza a entender lo que está pasando y qué debe de hacer para poder llegar al punto donde la respuesta es lo más cercana a la realidad. Y aquí es que tendríamos que hablar entonces, por ejemplo, el descenso de gradiente, no sé qué, con eh, digamos, los locales, los globales, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede? Y aunque lo mencioné ahorita, con el tema de la no linealidad, o sea, la importancia de agregar esta no linealidad. O sea, al final de la jornada, cuando hablamos de las funciones de activación, lo que buscamos es que el modelo no sea simplemente una regresión lineal, o sea, porque al final de la jornada, si yo no tengo si todo es lineal, pues entonces ahí se me complica. Ahora, ¿cuál es la importancia? Aquí es que viene digamos, el punto donde yo necesito que eh, mi dato es tan robusto y tan complicado de entender, si lo uso, por ejemplo, con una regresión lineal simple o una regresión en general, que no es tan fácil identificar cuál es el resultado, cómo yo hago la predicción, cómo yo infiero el dato. Entonces, ya cuando yo agrego funciones de activación, por ejemplo, en este caso Relus, Moitan, básicamente lo que estoy haciendo es robusteciendo el modelo para que independientemente del caso de uso que yo estoy trabajando, pues pueda encontrar patrones. No es tan fácil encontrar un patrón en una foto o en un texto. Por ejemplo, cuando ustedes agarran y le dicen a ChatGPT, mira, yo quiero que tú me consigas la información de no sé qué, no sé cuánto. Para llegar a esas conclusiones, no es tan simple como, mira, variable A, variable B, variable C y una regresión. No, no es tan simple. Entonces, aquí es que viene la importancia de la no linealidad, donde yo le agrego un nivel, o sea, literal, para que el modelo, pues entonces sí pueda irse a ese tipo de datos, por ejemplo, a texto, a fotos, a videos, inclusive, incluso a series temporales, que siempre lo dejo, no sé por qué siempre lo dejo botado, cuando realmente son uno de los más, o sea, de cara al negocio, uno de los más importantes, o sea, de lo que más uso se le está dando. Pero bueno, by the way, el tema está que sí o sí tenemos que agregar eh, no linealidad y esa es una de las chulerías que trae el tema de las redes neuronales. Bien, entonces, por otro lado, obviamente si nos vamos a lo que es, cuáles son las que más se utilizan, eso es muy subjetivo porque depende mucho, más que de un tema de gusto, es más de un tema del caso de negocio. O sea, ¿cuál es el tipo de problemática que yo estoy tratando de resolver? Sin embargo, ¿verdad? Vamos por partes, un día a la vez como una colega de la oficina. Eh, ya dijimos que las funciones de activación, digamos, son los que me van a ayudar a cómo se transforma la información, cómo se propaga la información dentro de la red y todo eso. Pero ¿cuáles son esas funciones de activación? Bueno, por un lado tenemos REL. Esa, en teoría, es la más utilizada porque al final, en términos de eficiencia, es bien chévere. O sea, realmente es una de las más, digamos, uno de los que mejores resultados da, aunque, como decía, o sea, va muy asociado al caso de negocio, al caso de uso que estoy resolviendo. Pero aquí o sea, hay que darle sus puntos. Sí, no, y también aquí viene, digamos, quizás, sí, o sea, digamos que sí es bien, nice. El tema está que está más enfocado en temas de clasificación binaria. ¿Bien? O sea, recuerden que clasificación binaria es sí, sí o no, o 1-0, o lo que fuera. Tan, que está centrado en cero, si bien, bueno, dentro de los tres, tiene
su tema, pero está, digamos, más desde un punto de vista del proceso. O sea, está más enfocado a mantener la estabilidad dentro de lo que es el aprendizaje y el procesamiento dentro de las redes, de las capas que están dentro de la red neuronal. Softmax, perdón, generalmente la utilizamos en la capa final, porque aquí cuando ya queremos obtener el resultado, lo que andamos buscando es que, por ejemplo, si necesitamos decir si 1, 0 o, bueno, en este caso un multiclase, pues necesito normalizar la salida. Entonces aquí, pues básicamente Softmax ahí nos ayuda un poquito. Pero digamos que en términos de funciones de activación en el medio, o sea, en lo que tiene que ver con el procesamiento dentro de la red neuronal, entre todas las capas, pues entonces estas serían las más utilizadas. Hay otras, pero digamos que estas son las más utilizadas. Entonces aquí hice un cuadrito, o traté de hacer un cuadrito, sobre en qué tipo de tarea yo uso cada tipo de función de activación. Por ejemplo, en el caso eh, de clasificación binaria, ya dijimos que era SIGNOI, en caso de clasificación multiclase, Softmax, en el caso de regresión, bueno, lineal regresión, en caso de capas ocultas, deep learning, etcétera, etcétera, pues entonces usamos ReLU. Por eso que casi siempre que ustedes vean un ejercicio hecho para redes, principalmente redes neuronales convolucionales, por ejemplo, casi siempre van a utilizar ReLU, casi siempre. ¿Bien? Pero bueno, ahí le traté más o menos de hacer el cuadrito. Ahora, lo importante de este tema es que siempre tenemos que ver cuál es el caso que estamos resolviendo, porque si estamos usando una función de activación incorrecta, pues el resultado va a ser incorrecto. Aparte de que fácilmente vamos a tener un problema con el tema del aprendizaje, porque yo creo que hasta el descenso de gradiente se va a ir de cabeza, en vez de hacer descenso, lo que se va a ir por otro lado. Pero es en función del caso de negocio perdón, el caso que estoy trabajando, que yo voy a utilizar quizás una función de activación específica. ¿Bien? Entonces, como siempre, ¿verdad? Vamos a nuestro ejercicio, a otro ejercicio. En este caso vamos a ver eh, varios puntos. Por un lado, ¿cómo funciona la función de activación? Vamos a hacer una comparación, o sea, un ejercicio con la comparación de dos funciones de activación diferentes. O sea, todo igualito, lo único que vamos a cambiar son las funciones de activación. Vamos a ver cómo fluye la información en el forward pass. Vamos a cambiar, bueno, la capacidad de la red, bueno, eso es ya un resultado. Y la evolución del dataset, en este caso, perdón, la evaluación de este dataset también es el que estábamos trabajando sobre el cáncer de mama. Entonces, aquí, bueno, lo de siempre, cargamos la información igual, todo igualito, perfecto, ahí no hay tema, lo mismo 569 registros con 30 variables. Eh, y aquí es que viene entonces los parámetros. Yo estoy entrenando dos modelos aquí. Fíjense que yo estoy usando, aquí lo estoy utilizando con ReLU y aquí con Tanz. Entonces, estamos usando el mismo clasificador, estamos usando la misma cantidad de capas ocultas, estamos usando ReLU en este caso, Adam y 3000 interacciones. Igual aquí tenemos 10 capas ocultas, o sea, la función de activación están, el optimizador de Adam igual, interacciones 3000, o sea que todo es exactamente igual, salvo la función de agregación, de activación, que la cambiamos. En este caso ReLU y efectivamente entrenamos nuestro modelo y aquí hacemos las predicciones. Fíjense que técnicamente en el proceso de predicción, en este caso, la diferencia no es tan abismal. Sin embargo, fíjense que tiene un poquito más ReLU que TAN. Y es en esencia el mismo dataset, es la misma configuración, lo único que estamos cambiando es la función de activación. Aquí estoy mostrando las dos matrices, ¿verdad? Las dos matrices de confusión, por un lado ReLU y por otro lado TAN, para que ustedes vean más o menos cómo mejora dependiendo de una de las visuales, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, de los valores reales negativos que identificó como negativos. Tenemos 48, aquí tenemos 44, que hubo una mejora. Recordando que estos dos rectángulos son los errores, el error tipo 1 y tipo 2, tenemos que mejorarlos. Entonces, en este caso, pues mejoró un tantito. En este caso,
fíjense que están, o sea, aquí por lo menos tuvo un temita, pero aquí tenemos que 44 y 85. Entonces, si lo comparo en términos de las matrices de confusión, pues obviamente me sale un poquito mejor, aunque aquí me subió un tanto lo que el modelo identifica como cero, aunque realmente sí tenían el tema, ¿verdad? Tengo un tumor aquí. Pero bueno, en general, el modelo usando ReLU pues, fue mejor, obviamente, si lo comparo con la función de activación. Aquí, básicamente, ya el ejemplo usando un valor nuevo, un valor para predecir un valor nuevo. Y fíjense que ahora sí se nota un poquito la diferencia en cuanto a lo que es un caso nuevo que yo voy a validar. En este caso, si utilizo ReLU, o sea, la función de o sea, cuando digo que ay, perdón, creo que lo puse en revés aquí, a ver. Eh, sí, así está. Aquí tenemos un ejemplo de donde tengo dos resultados con un valor nuevo usando los dos modelos. ¿Bien? Entonces ahí me está diciendo mis dos valores. Básicamente, esto lo que está mostrando, ¿no? Que por el simple hecho de yo cambiar mi función de activación, pues yo puedo tener resultados diferentes. Entonces, en función del tipo de ejercicio que yo estoy haciendo, pues necesitaría usar efectivamente un modelo correcto, una función de activación correcta en función de mi necesidad. Bien, listo. Entonces, em, ya luego de que hemos visto estos temas, estos conceptos y demás, vamos a hablar sobre lo que es el entrenamiento de la red como tal. Por un lado, tenemos que hablar sobre lo que son las funciones de pérdida, aunque, bueno, vamos a hablar de las funciones de pérdida, del descenso de gradiente, etcétera. En este caso, vamos a hablar sobre las funciones de pérdida. En este caso, no es más que una métrica realmente para saber qué tan lejos o cerca está del valor real, ¿verdad? O sea, función de pérdida. La idea bueno, lo que anda buscando siempre, digamos, el modelo es que, o sea, la red neuronal, es buscar minimizar estas funciones de pérdida para efectivamente, eh, em, digamos, bueno, si lo comparamos con algo que ya habíamos visto anteriormente sobre, por ejemplo, el RMC, que entre más, o sea, el root mean square error, que entre más cerca de cero, es menos errores, porque estoy analizando los errores. Aquí es básicamente la misma dinámica. Cuando la función de pérdida, en este caso es alta, obviamente, la red trata de corregirse. O sea, ahí viene, bueno, otro concepto que no le voy a dar la premisa todavía, pero que es el backpropagation, que trata de volver o sea, de los valores que tienen ya están dentro de la salida, se devuelve para verificar todos los pesos, todos los resultados, y entonces otra vez verificar el tema de las funciones de pérdida para poder entonces rehacer ajustes. Y ahí viene con los ajustes nuevamente del bias, del peso, etcétera, etcétera, para buscar, digamos, reducir la función de pérdida. Obviamente, si la función de pérdida es alta, es porque obviamente no está ni cerca del resultado real, pero entre más cerca o sea, entre más baja la función de pérdida, pues entonces más cerca del resultado está el dato. Dependiendo, digamos, del tipo de problema que estamos resolviendo, aquí puse algunos solamente. Por ejemplo, en el caso de la clasificación binaria, nosotros usamos el Binary Cross Entropy, que básicamente, bueno, es la parte binaria. Ya me iba a poner a conceptualizar ahí. Los problemas multiclase, que en este caso sería el Categorical Cross Entropy. Y en el caso de regresión, pues es el Mean Square Error. O sea, igual al final de la jornada, fíjense que lo agregué, o más bien traje la línea conductora de cuando estábamos trabajando sobre el manejo de los errores. O sea, cómo bueno, análisis de errores, perdón, que tratamos siempre que el modelo tenga la menor cantidad de errores posible para que efectivamente, que es una métrica inversa, ¿verdad? A lo que es el accuracy, porque efectivamente si yo tengo menos errores, pues mi accuracy y mis predicciones pues van a estar más cerca a la realidad. En este caso estamos hablando también de los mismos errores. Aquí lo que lo hace es básicamente el mismo modelo cuando comienza a ajustar pesos y vallas en el camino. ¿Bien?
Por otro lado, también tenemos el descenso de gradiente. Quizá muchos de ustedes lo han escuchado, posiblemente dirán, ok, ¿qué es eso? Pero no, realmente el descenso de gradiente al final sigue siendo también un método donde el algoritmo trata de buscar digamos, los parámetros más óptimos posibles. Y aquí vienen dos conceptos más que son digamos, lo que hacen la diferencia en cuanto, ok, eh, estoy encontrando los valores óptimos, pero ¿qué tan óptimos son? Entonces ahí viene el concepto de ¿cómo se llama? Los mínimos locales y los mínimos globales. ¿Qué pasa? Que de repente, dependiendo mucho de cómo yo esté, digamos, o más bien el algoritmo esté trabajando y digamos, los parámetros iniciales que yo le haya definido, pues puede haber un temita aquí. O sea, fíjense que comenzamos desde, ok, ¿qué es el descenso de gradiente? El descenso de gradiente es donde se busca el punto, los parámetros óptimos dentro del modelo. Bien, hasta ahí estamos bien. El tema está en que el modelo lo que va a tratar de buscar es, se va a ir por un lado, ¿verdad? Se va a ir por un lado, y cuando él determine que por qué parte, digamos, la pérdida disminuye, recuerden que cuando hablamos de pérdida, ¿verdad? Es que tengo menos errores. Entonces, si el modelo dice, mira, si me voy por esta parte, yo encuentro, o sea, que estoy encontrando que disminuye digamos, la pérdida, disminuye más rápido, pues entonces se va por esa línea. Es como decir, mira, yo estoy aquí en Santo Domingo y si para yo llegar a Nagua me voy por la carretera por la Tupita Duarte o me voy por la nueva, por aquí por la Juan Pablo Duarte segundo, pues obviamente si yo arranco por la Juan Pablo II y llego y voy llegando y entiendo que voy llegando más rápido, pues entonces por ahí es que voy a enfilar a todo el mundo y comienzo a llamar a todos los amigos míos, vengan por aquí que por aquí es más rápido. Entonces, eso es lo mismo que hace el descenso de gradiente. O sea, busca la forma de llegar más rápido a disminuir la pérdida, ¿verdad? Y ahí mismo va haciendo los ajustes de lugar con relación a los pesos y a los sesgos y demás para irse a las siguientes capas. Eso se lo está haciendo todo el tiempo. ¿Bien? Ahora, tenemos que tener mucha cuenta aquí el learning rate. ¿Por qué? Cuando el learning rate es muy alto, por eso que siempre dice, mira, vamos a buscar parámetros óptimos. Sí, nosotros vamos a comenzar con un threshold. O sea, casi siempre comenzamos con un número. Pero eh, a medida que vamos haciendo los ejercicios, tenemos que ir buscando cambiar algunas cosas para que efectivamente no tengamos problemas. Porque, por ejemplo, si yo tengo un learning rate grande, eh, el modelo lo que se va a volver un lío, porque entonces va a comenzar, bueno, yo le puse aquí el concepto de divergir, pero es que se está divorciando literalmente del balón real. O sea, para que lo vayan asociando. Divergir en este caso es que se va a alejar del resultado, que es al contrario, a converger. Entonces, lo que nosotros queremos es que el resultado sea, bueno, por no decir ¿cómo se llama? El idéntico al resultado real, pero que por lo menos converja, o sea, que esté lo más cerca posible del resultado real. En el caso de que sea, por ejemplo, un número, lo que sea. Ahora, si es una clasificación, yo necesito que sea el de verdad. Pero digamos que ese es el tema. Ahora, si es chiquito, si el learning rate es muy pequeño, eh, se va a quedar en el tema de los mínimos locales, y que era lo que mencionaba ahorita. ¿Qué es un mínimo local? Es cuando yo busco parámetros, pero no necesariamente son los valores óptimos. O sea, sí son buenos, ¿verdad? Porque vuelvo a rescatar el ejercicio que hicimos ahora de irme para Nagua. Bueno, yo me puedo ir por guerra, por ejemplo, y perfectamente yo puedo llegar, pero muy fácilmente tengo que meterme por muchas callecitas. Y si bien el camino, o sea, en distancia posiblemente es más corto, pero tengo que dar tanta vuelta y tanta callejones y tanta cosa que fácilmente en tiempo se me pierde. Entonces, estos son los mínimos locales. O sea, son buenos. O sea, voy a llegar más rápido si me hubiese ido, por ejemplo, por la Tupita Duarte, pero igual tengo que dar demasiada vuelta. Entonces, ah. Y ya los mínimos locales, en este caso, pues sí, pero todavía falta más. O sea, yo puedo llegar más lejos. Bien, ese es el concepto general de lo que son los mínimos globales y los locales. Y eso es lo que hace lo que nosotros conocemos de aprendizaje. Ay, qué lindo. Bueno, señores, ya ustedes saben cómo va esto. Para los que entendían que nada más vamos a usar
vamos a abrir una consola y a preguntarle a una gente qué es una IA. Esto no, esto es otra cosa, esto es otro nivel. Para lo que no querían, perdón, para lo que querían mambo, este es el mambo. Y eso que estamos hablando de, esta es la antesala, que cuando entremos allá, ahí que se va a poner interesante esto. Pero digamos que todo esto es parte de. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con el backpropagation, que era lo que le mencionaba ahorita, al final eh, es ya, digamos, la forma que utiliza el algoritmo para aprender. ¿Por qué? Porque al final del día, o sea, yo ahorita mencionamos lo que era el forward pass, que básicamente, ok, yo le doy para adelante, pasa capa por capa, hace el tema de los cálculos de la pérdida, el tema de los sesgos, todo eso. Bien, perfecto, heavy. Pero ¿qué pasa? Para yo saber exactamente cómo tengo que ajustar o qué tengo que, o déjame medir los errores para ver qué tan bien o mal fue el modelo, pues entonces yo hago el proceso inverso. O sea, yo llego hasta la casa, hasta la capa de salida y me devuelvo para iterar nuevamente y verificar los pesos nuevamente en función de los errores que fui, digamos, encontrando. Y ahí viene también el tema que habíamos hablado ahora sobre eh, el descenso de gradiente, y todo eso lo va iterando. O sea, esa es la dinámica. O sea, yo me voy hacia adelante con el tema del forward pass y luego hago el back propagation. Básicamente esa sería, digamos, que la idea en términos generales. Esto es lo que va a permitir que la red se vaya ajustando los parámetros y que efectivamente pueda conseguir los valores más óptimos, que era lo que hablamos ahora de los mínimos globales, para poder entonces ir mapeando el valor correcto de cara a la salida del modelo, en esencia. ¿Ok? Claro, todo esto es conceptualmente hablando lo que nosotros debemos de entender cómo funciona la red, porque no es que nosotros le vamos a decir, mira, ahora haz tal cosa o tal cosa, no. Es que al final de la jornada de eso es que va. Listo. Entonces, por otro lado, tenemos otros temitas que son primordiales a la hora del aprendizaje y es los hiperparámetros. De hecho, ya lo hemos venido hablando desde que comenzamos con Machine Learning. Los hiperparámetros son estas configuraciones que nosotros le vamos a estar dando a los modelos de manera inicial para que comience a trabajar. Y aquí no se nos escapa. Por ejemplo, en el caso de los epoch o las épocas, que son todas esas vueltas que nosotros le vamos a dar a un dataset. Eh, bueno, al dataset prácticamente completos, ¿no? En este caso estamos trabajando con 2000 vueltas, 3000 vueltas, etcétera, etcétera. Por otro lado, vamos a estar hablando, bueno, tenemos que ver lo que son el batch size, que básicamente son cuántos registros se van a estar enviando por cada interacción. O sea, si ya yo digo que yo tengo, voy a hacer 5 épocas, cinco epochs, por cada época, ¿cuántos registros simultáneos te voy a mandar en esa iteración? Bien, esa sería la dinámica. Aunque estos dos conceptos ya en esencia lo hemos visto anteriormente, pero obviamente también aparecen en las redes neuronales. Por otro lado, que ya lo vimos hace un ratito, los optimizadores, bueno, lo vimos en los ejemplos, los optimizadores, principalmente, por ejemplo, Adam, pues básicamente son los que van acelerando el aprendizaje, o sea, van ajustando ese comportamiento que nosotros vimos ahorita en el descenso de gradiente. Ok, vámonos por aquí, que por aquí está bajando más el tema de los errores. No, no, mejor vámonos por aquí. Eso es lo que hacen los optimizadores en este caso. Bien. Efectivamente, Adam es el que más se utiliza, aunque hay más, o sea, ahí no hay tema con eso. Sin embargo, sí es bueno tener en consideración de qué optimizador usar en un momento determinado. Al final del día, más que entrar en detalle digamos, de por qué hacer uno, por qué hacer lo otro, lo que debemos de hacer es, o más bien evitar, que nuestro modelo se quede a mitad de camino, es decir, que tenga unos parámetros de inicio, unos buenos parámetros, para que evitemos tanto el underfitting como el overfitting para precisamente buscar el punto medio, porque la idea es que el modelo se entrene perfectamente, pero que cuando toque la parte de inferir un nuevo valor, pues que me dé el valor correcto y no que me esté hablando cosas extrañas. Bien, entonces vamos a ver cómo se entrena un modelo. Aquí tenemos un ejercicio, bueno, otro ejercicio. Estamos hablando de igual, de el tema de
el dataset de breast cancer de la UCI, igual, la misma carga, todo igualito, o sea, ahí no cambia nada. Aquí sí, ya comenzamos, fíjense que estamos usando el mismo clasificador que hemos estado usando desde que comenzamos la sesión. Y estamos usando 10 capas ocultas, estamos usando Relu, estamos usando Adam, que es el optimizador que hablamos ahorita, el Max Inter, que sería, digamos, las épocas, y ya, bueno, básicamente entrenamos el modelo. En este caso, lo que yo estoy haciendo es un análisis de la función de pérdida. Fíjense que en este gráfico, aunque yo lo puse aquí una etiqueta para que lo vuelvo y recalco, ¿verdad? Para si no me quieren escuchar a mí, lo puedan leer. Aquí básicamente estoy analizando la evolución de la función de pérdida y fíjense que ya llega a un punto donde no hace ni siquiera sentido que yo siga entrenando el modelo. O sea, ya yo diría que, mira, llegando a las 200 interacciones, ya yo puedo dejar aquí, yo le puedo poner, por ejemplo, un early stopper, que es otro de los parámetros que podemos utilizar, que lo vamos a ver de hecho, un early stopper para que no llegue a las 700 interacciones, porque fíjense que ya después de las 200 ya no agrega valor. O sea, ya básicamente hasta aquí fue la curva y digamos que a medida que iba pasando, pues ya yo no tengo, digamos, un cambio significativo. Por tanto, ya yo puedo decir que el modelo ya está convergiendo perfectamente. Ok, a ver, perfectamente no, ya está convergiendo. O sea, que puede ser que tenga un detallito. Pero digamos que en cuanto a lo que es el bajón de golpe que tengo acá y los cambios bruscos, fíjense que aquí yo tengo algunos picos, pero quizás no son muy significativos. Para yo, digamos, entrenar un modelo y tener, digamos, potencia de cómputo adicional para no tener resultados significativos, pues yo lo dejaría en 200 o 300. Porque recuerden que esto no es gratis, o sea, esto consume memoria y procesamiento y demás. Listo, entonces, nada, igual que siempre, evaluamos el modelo, aquí tenemos nuestra matriz de confusión bien bonita, y aquí entonces los resultados usando un, digamos, caso nuevo. Entonces, en este caso, ¿no? La probabilidad de que sea benigno, pues en este caso es de un 89, un 88%. Bien. Pero aquí, digamos que en este código, en esencia es ver estos parámetros que habíamos indicado en la teoría. Bien. ¿Cómo le va, señores? Yo espero que estén súper bien. Súper bien después de todo este lío que nos metimos en el día de hoy. Vamos a ver. Otro de los temas que posiblemente son los dolores de cabeza más comunes de nosotros que trabajamos con estos temas. Muchas veces ni siquiera son los temas de los hierros como tal, porque de repente tú dices, bueno, lo que pasa es que no tengo máquina, no tengo ni GPU, ni TPU, ni nada de esas cosas, y correrlo en una CPU, pues es un tranque, y más cuando estamos hablando posiblemente de, por ejemplo, redes neuronales convolucionales, que ya estamos trabajando con poder, o sea, estamos hablando con procesamiento de imágenes inclusive. Pero más allá de esos problemas de cómputo, tenemos los típicos. Por un lado tenemos nuestros dos amigos inseparables, que son el overfitting y el underfitting, que básicamente son los dos extremos durante el entrenamiento. Cuando hablamos del overfitting, ojo, lo estamos repitiendo porque solo hemos venido diciendo como del episodio 2, yo creo, capítulo 2. No, mentira, no fue tan así. Pero sí cuando comenzamos de Machine Learning. Cuando hablamos del overfitting es cuando el modelo se ajusta tanto a los valores que cuando yo le paso un valor nuevo, pues literalmente no sabe qué va a hacer. O sea, porque aquí como yo cuando yo hago esta explicación, yo digo, mira, el modelo está haciendo un copy-paste literalmente cuando está haciendo un overfitting porque se pega demasiado a los datos. Entonces, cuando ya llega el momento de inferir, pues entonces dice, pues yo no conozco eso. Entonces no me funciona el modelo al final. Y en el caso del underfitting, pues pasa al revés. O sea, es como es cuando no entiende ni la A, ni la B, ni la C. Entonces tú quedas así como, ajá, ¿y qué hiciste? Que efectivamente son temas eh, que efectivamente que me traen problemas, no ni siquiera en las redes neuronales. O sea, todo lo que tiene que ver con modelado de datos, en este caso, utilizando algoritmos, pues tenemos que evitarlo los dos. No es como que, mire, ya evité el overfitting, ahora déjame quedarme con el underfitting. No es eso. Es que los dos extremos tenemos que evitarlo, porque efectivamente el primero me va a aprender todos los patrones del set de entrenamiento, pero cuando le pase un dato nuevo, pues no va a saber qué hacer. Y en el caso del underfitting, aunque le pasen, bueno, no va bien ni en entrenamiento, ni en prueba, ni en ninguna parte. Entonces,
eso todo tenemos que tratar de evitarlo. Y efectivamente, aquí vienen algunos de los tips que generalmente se van haciendo durante el entrenamiento para afinar el modelo y que se eviten estas cosas, como por ejemplo el tema de la regularización, el dropout, el early stopper que lo mencioné ahorita. Bueno, también podemos aumentar data, podemos hacer ingeniería de características, o sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para que efectivamente no evitar estos dos señores. Eh, Me parece que lo mencioné, si no, bueno, lo hago ahora. Es el hecho de las capas. Ah, sí, lo mencioné. Cuando yo le decía que no necesariamente porque tenga más capas y más neuronas, el modelo es mejor. Recuerden que uno de los principios en este caso, bueno, que aplica para cualquier cosa realmente, el principio de parsimonia indica que entre más simple mejor. En este caso, lo podemos aplicar perfectamente porque no necesariamente, o sea, no es una relación lineal, no es que a mayor cantidad de capas y neuronas mejora el resultado, o sea, no es así. Entonces también tenemos que evitar estos modelos que son demasiado grandes. Imagínense ustedes un modelo de regresión, perdón, una red neuronal, qué sé yo, para resolver una suma de 2 más 2. Tú te quedas, pero ese, en serio. O sea, es más difícil crear el modelo que hacer la suma nosotros a mano. Entonces, es como tener esa conceptualización. Ahora, tampoco es que vamos a ir al otro extremo. No, mira, lo que pasa es que Percio dijo que no le pongamos tanta capa y entonces le van a poner 2 a un dataset de, qué sé yo, de 60.000 registros, 100.000 registros, o sea, ¿verdad? hay que ponerse en la balanza. Es llegar al punto medio. O sea, no podemos ser tan robustos, pero tampoco tan simple que no pueda el algoritmo, el modelo, inferir nada. O sea, que no puede encontrar ningún patrón. Bien. Esa es la parte difícil, porque si fuera que, ok, pongo el código, lo voy a correr y ya vamos arriba, pues todo el mundo fuera ingeniero de inteligencia artificial. Pero esta es la parte difícil, donde yo tengo que sentarme, hacer ejercicio, prueba y error, A/B testing, es un montón de cosas. Mira, se me falta el A/B testing ahí. Pero es el trabajo de todo esto. ¿Bien? Parece sencillo, pero no lo es. Por otro lado, también tenemos el vanish y la explosión de gradientes. Esto es un lío, o sea, totalmente es un lío. Porque cuando hablamos sobre, por ejemplo, bueno, en el caso de cuando la gradiente se pone muy chiquita, que en este caso lo que hace es el vanish, eh, o en su defecto, cuando hace la explosión de gradiente, es precisamente por eso, porque por un lado, cuando hacemos el vanish, digamos que la gradiente es demasiado chiquitica, y del otro lado es cuando es muy grande durante el entrenamiento. ¿Bien? Entonces, efectivamente, los pesos, o sea, recuerden que tenemos los pesos y los bias. Cada vez que va pasando de una capa a otra, pues entonces va a ser un lío, porque primero, bueno, aquí puse una imagen bien como explicativa. Cuando voy moviendo los pesos con los bias, en el caso, por ejemplo, del vanish o en el caso de la explosión de gradiente, pues entonces lo que va a hacer es que se va a volver todo un disparate, porque o me va a poner pesos que no corresponden, o en el mismo caso del bias, y efectivamente cuando llegue a las últimas capas no me va a estar prediciendo correctamente. Entonces, esto va efectivamente muy alineado a lo que acaba de decir hace un momento sobre cuando nosotros nos volvemos locos con el tema de las capas. Mira, yo quiero ponerle muchas capas ocultas o en su defecto quiero ponerle cualquier función de activación la que se me pareció. Cuando efectivamente tengo ciertos lineamientos que obedecer, porque no es como que, mira, Percio lo puso así, así tiene que funcionar. No funciona así. Entonces, aquí es que viene lo que mencionábamos hace un momentito sobre el utilizar, por ejemplo, la función de activación que corresponde, temas de el batch normalization, temas de usar, digamos, am, arquitecturas correctas al caso de uso que estoy trabajando. En este caso, eh, qué sé yo, podemos utilizar, bueno, de hecho, tengo por ahí uno de lo que vamos a estar trabajando, que tiene que ver con la regulación como tal, o sea, la regularización, o el dropout, que es más, es como quitar una neurona en el camino para que el algoritmo se force a encontrar un patrón nuevo. Pero bueno, esa digamos que es el de las cositas que tenemos que ahí tener pendiente.
Entonces aquí, ya como decía hace un momentito, el tema de la regularización, que penaliza los pesos altos, y apagar, digamos, o sea, neuronas de forma aleatoria, que es el dropout. Casi siempre yo lo pongo en una de las capas anteriores, antes de la capa de salida. Y eso es lo que hace que el algoritmo, bueno, se tenga que forzar a encontrar, digamos, un patrón, o sea, como ya una representación más compleja del dato que estoy haciendo. Y todo eso pasa a lo interno, o sea, que tampoco es como que, déjame pasar del estado A al estado B, sino que una vez ya yo voy definiendo toda mi estructura, pues esto es lo que va pasando. Pero al final de la jornada, todo esto es para mejorar la calidad de la capacidad del modelo para poder predecir la, eh, bueno, predecir o inferir los datos que estoy necesitando dentro de mi caso de uso. Bueno, ya con el batch normalization, ya básicamente medio lo mencionamos, que al final del día es para normalizar, digamos, que las variaciones que tienen la capa de entrada, o sea, por ahí para poder estabilizar el aprendizaje, etcétera. O sea, que al final de la jornada, estos son más que eh, tips para poder evitar todos esos problemas que mencionamos en principio para que nuestro modelo pues corran de manera correcta. Correcta en el sentido de que me pueda predecir, que no sea todo un lío, sino que yo pueda pues utilizar perfectamente un algoritmo, en este caso una red neuronal, para un caso de uso en particular. ¿Ok? Listo, entonces, en este ejercicio que les voy a mostrar ahora, yo estoy haciendo una comparación. De hecho, estoy usando un dato diferente. Aquí estoy usando el censo de ingresos de Estados Unidos. Y aquí estoy teniendo los tres, o sea, hice tres casos. Uno que haga el underfitting, uno que hace el overfitting y uno que utiliza regularización, el stopper, etcétera, para poder llegar a un punto de equilibrio y sin necesariamente llegar a estos dos extremos. Eh, Hacemos los de siempre, cargamos nuestras librerías de scikit-learn, en este caso NumPy y Matplotlib para fines de visualización. Cargamos nuestro dataset. Este dataset es súper sencillo. Al final lo que tiene, o sea, la variable de eh, dependiente, perdón, es una variable que tiene dos valores. Si gana más o menos de $50,000, es una variable categórica, dicho sea de paso. Y tiene 32,000 y pico de registros, más o menos. Entonces, nada, cargamos el dato, o sea, lo mismo de siempre. Aquí hacemos dos temas. O sea, por un lado, aquí, aquí. Aquí estamos haciendo un preprocesamiento. Hasta ahora no habíamos hecho ningún preprocesamiento, pero en este caso, al ser tantas variables, tenemos una dinámica interesante. Por ejemplo, tengo variables numéricas, eso por un lado, pero las variables numéricas están en escalas diferentes. Eso lo vimos hace ya un par de episodios atrás, donde yo tengo variables, por ejemplo, ingreso, pero también tengo variables de tipo edad, donde a nivel de escalas, pues son diferentes. Eh, Valores numéricos en general que son muy pequeños o en su efecto son muy grandes y si para tratarlos necesito mantenerlos todos en una misma escala. En este caso estoy usando estándar escala. Y tengo variables categóricas que, bueno, en este caso las quiero aprovechar, entonces lo que hice fue que las convertí usando One Hot Encoder, perdón, tengo las S todas metidas ahí, para que se conviertan esas variables categóricas en variables ya que sean, o sea, que la puedo utilizar, que sean numéricas, que son bits. Entonces, nada, el entrenamiento normal y hacemos nuestro primer modelo. En este caso estoy usando, forzadamente estoy usando una configuración para que me haga el underfitting. En este caso, fíjense que para un dataset que tenga 32,000 registros y tantas variables, usar una capa oculta de 2 es un tema. Bien, ahí tenemos dos neuronas, literal. Entonces, estoy usando una capa oculta de dos neuronas. Perfectamente, estoy usando ReLU, Adam y tengo un Epoch de 500. Bien, perfecto. Hay medio que más o menos. Pero a nivel de las capas ocultas, tengo solamente una y de dos neuronas. Efectivamente, cuando entreno mi modelo, ahorita vamos más adelante, digo, más hacia abajo, vamos a ver
resultados de cada uno de los modelos. En este caso, estamos entrenando uno que hace overfitting. En este caso es más grande, son una red más compleja. Y en este caso, fíjense que la diferencia es que yo tengo dos capas ocultas y cada una tiene 200 neuronas. O sea, en este caso estamos usando una sola de 2 neuronas y en este caso estamos usando dos capas ocultas de 200 neuronas. Estamos usando la función de activación ReLU, Adam y las Epoch de 2000. Perfecto, o sea, es muy grande para el dataset. Y efectivamente, nuestro modelo 3, que aquí estoy utilizando un montón de cosas, eh, digamos, de las cosas aquí más importantes, por ejemplo, fíjense que las capas ocultas, estoy usando dos, pero son pequeñas, una de 50 y una de 25. Estoy usando ReLU, estoy usando Adam, estoy usando el stopper que lo mencioné ahorita, y el validation fraction. Básicamente eso es en función, digamos, de la cantidad de registro que tengo para el entrenamiento, yo estoy reservando un 20% para pruebas internas. Eso es lo que me dice el validation fraction. La cantidad de vueltas, que serían más o menos los epoch, y listo. Cuando lo entrenemos, o sea, al final se están entrenando los tres con la misma data. Bien, vamos a ver los resultados. Aquí hacemos nuestra funcioncita bien chula de validación para validar todos los tres modelos. Y aquí fíjense los resultados. El Order Fitting me da, en entrenamiento me da 85, en prueba me da 85. Bien. En el que me hace World Fitting, fíjense que me está dando 97 y aquí 82. O sea, en prueba se fue de cabeza. Aquí se quedó, digamos que paré. Pero aquí se fue de cabeza. O sea, me aprendió mucho en el entrenamiento, pero cuando voy para prueba, pues entonces se va de cabeza. O sea, estamos hablando de unos 14 puntos, 14 puntos básicamente. Y en el caso del regularizado con el Stopper, fíjense que él aprendió o sea, 86. El hecho de que tenga 86 aquí y aquí 85 no quiere decir, y aquí 97 no quiere decir que te sea mejor, ¿verdad? Precisamente por esa diferencia. Pero fíjense aquí, en entrenamiento me dio 86 y en prueba me dio 85, casi 86. O sea que la diferencia entre los dos en entrenamiento y prueba es muy similar y por ende de los tres este es el que está mejor. Bien. Entonces, si lo veo en términos visuales, fíjense que incluso cuando veo el overfitting, llegó hasta aquí más o menos para encontrar, para terminar, para detenerse. En el caso del underfitting, pues llegó hasta aquí. Como yo tengo este regularizado con early stopper y demás, pues él no tuvo que llegar tan lejos para llegar a un valor óptimo. No tuvo que hacer tantas interacciones, a eso me refiero. ¿Bien? O sea, la función de pérdida aquí me dice, no, pero ya yo no tengo que hacer muchas cosas. Y ya yo, hasta aquí ya yo encontré, qué sé yo, el mínimo local o el mínimo como global, cualquiera de los dos. En este caso, la idea es buscar el mínimo global. Pero ya yo no tengo que llegar hasta aquí atrás para decir, ah, sí, mira, este es el valor óptimo, sino que ya desde aquí, con el early stopper, me dice, no, es que tú no tienes que llegar hasta 50 iteraciones y hasta aquí ya la función de pérdida, pues ya no mejora, pues entonces igual está buena, o sea que está bien, listo. Aquí digamos que el resumen de todo lo que dije en español, pero digamos que ya visualmente podemos ver exactamente lo que va pasando en nuestro algoritmo. Listo, equipo. Espero que no le esté fundiendo el caco, pero este es parte de la magia, esta es parte de la chulería de las redes neuronales. Comenzar a entender esto desde aquí nos va a permitir, cuando estemos en la parte de inteligencia artificial, ir más suave. Porque no, como decía, no es como que tan simple como que entro a Gemini, le escribo y listo. O sea, es más profundo. Es un caso de uso. O sea, los agentic AI son un caso de uso. Pero la sombrilla completa de inteligencia artificial es un mundo totalmente, incluso está desconocido para muchos de nosotros. Bien, porque incluye el tema de robótica inclusive. Listo, chicos, entonces vámonos acercando a nuestro final de este episodio. En este caso vamos a ver algunas aplicaciones de casos reales en cuanto a lo que se refiere a la inteligencia artificial como tal, en general, que precisamente, como decía en principio del episodio, la dinámica de las redes neuronales es la antesala. Pues entonces, estos son los casos de uso de esa antesala. O sea, ya cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de esto. Eh, por ejemplo, en este caso, ya la implementación de temas de redes neuronales, pues es lo que le ha dado a cabida a lo que tiene que ver con la visión por computación. O sea, todos esos casos que ustedes ven, por ejemplo, de face recognition, object recognition, medical image analysis,
Ese mismo ejercicio, pues, por ejemplo, todos los que posiblemente estén viendo este video, tienen un smartphone, tienen un teléfono inteligente que muy probablemente ustedes lo desbloquean con la cara, lo desbloquean con la huella digital. Todo eso va desde el punto de vista de inteligencia artificial y en este caso visión por computación o reconocimientos. Y esos reconocimientos efectivamente vienen, o sea, la base es redes neuronales. ¿Okay? Por otro lado, tenemos lo que es el procesamiento del lenguaje natural, o NLP, como habíamos dicho ahorita, de Natural Language Processing, que me va a permitir, digamos, entender ese texto. Esas palabras que nosotros vamos escribiendo, le vamos preguntando a un agente, lo que tiene detrás es NLP. Claro, hay un montón de cosas más, pero en esencia es NLP. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a trabajar con los Transformers. Nosotros tenemos un episodio que tiene que ver con literalmente los Transformers, los GPT, que para los que no sabían, cuando hablan de chat GPT, OpenAI no se inventó el GPT. O sea, su producto se llama ChatGPT, pero el GPT, que es Generative Preprocessing Transformer, ajá. Eso es un tipo de algoritmo de redes neuronales que ellos implementaron en su producto para sacar entonces el producto que se llama ChatGPT, para que tengan la idea. Y todo eso se llama Transformers. O sea, eso es un transformer preprogramado o preentrenado, perdón, preprogramado, preentrenado, así se llama, lo que en inglés me complica, pero es un transformer preentrenado. Bien, entonces, ya como está preentrenado, pues yo puedo utilizarlo para otros casos. Como, de hecho, vamos a hacer ahora el ejercicio con YOLO. YOLO está preentrenado, que es un algoritmo, digamos, un algoritmo que ya está preentrenado con ciertos temas, por ejemplo, de objetos, comunes, por ejemplo, de carros, casas, personas, ese tipo de cosas. Entonces yo simplemente le paso una foto y me reconoce. Ya listo. Es un preentrenado. Nosotros tenemos un episodio que es de Transformers solamente. ¿Bien? Para que tengan una idea. Entonces, todo esto viene para efectivamente darle esa vida a todo lo que nosotros conocemos sobre los agentes, el tema de la clasificación de documentos. Ahorita creo que lo mencioné cuando hablábamos de análisis de sentimientos. Si yo quiero entrar, por ejemplo, en una red social y entender cómo va la marca en un momento determinado. O sea, todo este tipo de, digamos, interacciones que nosotros tenemos con la inteligencia artificial, entre comillas. Si yo estuviera presentando video, usted me haciendo entre comillas, sale de aquí. Claro, como decía, hay un par de cosas más, pero la esencia de todo esto sale de lo que es NLP. ¿Eh? Por otro lado, que ahorita lo dejé, lo solté en banda, no sé por qué, el tema de las series temporales. Y aquí vienen otros algoritmos que me permiten entender en el tiempo. Las redes convolucionales también, las redes neuronales convolucionales también, que son básicamente ejercicios que me permiten trabajar a lo que o sea, el entendimiento a corto o largo plazo. Me permiten trabajar temas, por ejemplo, de la demanda, por ejemplo, de un producto, temas de mantenimiento predictivo, el tema de monitoreo de sensores. O sea, hay un montón de cosas que yo puedo hacer. Incluso cuando yo quiero ver, bueno, proyecciones en general, uno siempre se enfoca como en el forecasting, pero cuando hablamos de en general, pues aquí también entran este tipo de modelos, ¿eh? Que son los famosos LSTM Network, o como es Long Short Time Models, algo así. Ahí se me fue el tema. Pero bueno, al final de la jornada es cómo yo entiendo que vienen, o sea, cómo todo este conocimiento que estamos viendo ahora, eh, puedo utilizarlo en un caso real de negocio. O sea, no es solamente entrar a un agente y preguntar cosas, sino que de todas las ramitas que tiene la inteligencia artificial, ¿en qué yo puedo desarrollar mis habilidades? ¿En qué yo puedo aportar?
Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fanático de lo que es el Object Recognition. Esa es como mi línea de investigación. Pero por otras personas posiblemente sea el tema lingüístico. Por ejemplo, crear una aplicación que se esté haciendo, digamos, una conversación en real time y que el aparato, el celular, lo que sea, esté convirtiendo esa misma conversación en real time a un idioma diferente al tuyo. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando en español y yo puedo tener, o sea, mi modelo que sea voz to voz, donde yo voy hablando en español y el celular lo va diciendo a otra persona, por ejemplo, en inglés o en francés o cualquier otro idioma. O sea, eso es un ejercicio muy típico y de hecho ya muchas herramientas lo hacen. De hecho, todos los asistentes que yo voy, bueno, que se utilizan, incluso Teams, por decir algo, a medida que yo voy diciendo, se va escribiendo. O en el caso de cualquier otra herramienta que ya implementa este tipo de tecnologías, precisamente lo que mencionábamos ahora del NLP, que es voz a texto o viceversa, texto a voz. O sea, esos son casos de uso de inteligencia artificial. Entonces, es eso, es como, ok, ¿dónde yo puedo desarrollar o qué línea, más bien, yo puedo desarrollar dentro del contexto de inteligencia artificial, fuera de lo que son agentes? Bien, entonces aquí, digamos, en cuanto a lo que es el tema ya general, fíjense que ya aquí obviamente tenemos que aterrizarlo a lo que ya ustedes conocen, que es, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial generativa, el tema de los transformadores o los transformers, que era lo que mencionaba ahorita de OpenAI y ChatGPT, y todas las otras derivantes, ¿verdad? Todas las otras variantes. El tema de la creación de imágenes utilizando inteligencia artificial también. O sea, todo esto está montado aquí. O sea, por digamos, el punto céntrico de todo esto son las redes neuronales. O sea, ya ustedes ven la importancia de saber lo que es una red neuronal y cómo funciona la red neuronal. Bien. En este caso, digamos que de las cosas que ya más o menos ustedes saben, por ahí tenemos un GPT, tenemos un CLIP, tenemos un DALE, todas esas cosas que ya nosotros, pues ya es como el día a día, pues entonces ya lo que lo tenemos a disposición, dicho sea de paso, pues todo parte de este tipo de modelos. Al final de la jornada, lo que nosotros necesitamos es, más allá, que eso hice un comentario ahorita y quizá creo que me pasé, más allá de solamente ser usuario de una herramienta, es entender cómo yo puedo poner a trabajar esas herramientas a mi favor desde un punto de vista de creación o de creador de productos, de datos, de inteligencia artificial. Y no solamente tener a OpenAI, bueno, ChatGPT o Copilot, Gemini, no sé qué, como un buscador. Bien, porque ahí yo me estoy volviendo un usuario. Yo lo que necesito es que ustedes comiencen a crear valor a las empresas en las que están trabajando o si tienen un emprendimiento, que usen la IA en general para crear productos de valor, productos nuevos basados en inteligencia artificial. Como por ejemplo reconocimiento de imágenes en una escuela para monitorear, por ejemplo, a los estudiantes que están perdiendo el tiempo en los pasillos. Por ejemplo. O sea, fíjense que ya le dije uno, rápido, así, sin pensar mucho. Y eso es fácil. Ya la empresa, toda la escuela, por un tema hasta gubernamental, tiene que tener cámaras. Entonces, simplemente montamos un algoritmo ahí. Listo, se acabó. Claro, no es tan simple como que darle doble clic se pone, pero es un caso de uso bastante válido. Bien. Entonces, vámonos con el ejemplo, señores. Vamos a ver. Este ejemplo es súper sencillo. De hecho, aquí yo lo que estoy haciendo es la implementación de un modelo que ya está preentrenado. Recuerden lo que hablamos ahorita sobre los transformers, ¿ven? Los GPT. O sea, que ya yo tengo un modelo preentrenado. En este caso, yo tengo un algoritmo que se llama YOLO, mírenlo aquí. Este modelo que está en Ultralyric. ¿Dónde fue que ya. Donde él me toma como, digamos, para entrenar. Yo voy a cargar el modelo que se llama YOLO 8NPT. ¿Eh? Hay otros, pero este es un poquito más lento, pero es más chévere. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Bueno, yo tengo una foto que se la voy a mostrar ahora. Aquí, la foto que ustedes van a cambiar, la ponen aquí, por si acaso. Por eso le puse la etiqueta. Perdón. Y este va a ser el nombre de mi foto luego que yo
la pase por el algoritmo para que me identifique los objetos que están, porque en este caso el YOLO 8N, básicamente el entrenamiento que tiene es para identificar objetos en general. Entonces, el threshold que yo le estoy definiendo es de un 35, de un punto 35. Es decir, si pasa de ese threshold, identifícalo como tal. Por ejemplo, si en el entrenamiento él dice, bueno, reconocí algo y ese algo pasa de, o sea, reconocí una lata y esa lata tiene por encima de un 35, pues márcala en la foto con un rectángulo y sí, dile que es una lata. Si no pasa de 35, pues mejor ni le pongo el rectángulo. Entonces, en este caso, pues perfectamente hacemos el predict. Aquí ya es un tema de ir mirando los valores. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que me vaya identificando todos los objetos que encontró en la foto. Fíjense que a mí me dice, mira, hay una silla con un nivel de 91. Eso es lo que yo le decía aquí con el threshold. Ese con el nivel de confianza de un 91. Un dining table, que es una mesa, una mesa, 86, una silla, un 82, y así sucesivamente. Entonces él me dibuja dentro de la foto el rectángulo con esas posiciones. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Si ven que es mucho código, eso es más chulería que otra cosa. Eso no es nada del algoritmo. El algoritmo termina aquí. Cargo el modelo, le paso la foto y el nivel de confianza, o sea, el threshold, y esto es para temas de los mensajes que lo tienen. Y ya de ahí para adelante es como para esta parte de aquí abajo. Si yo abro esa foto, déjame buscar la foto original. Es la que dice HR. Permítame un segundo, que tengo tantos HR aquí. Miren aquí. Esta es esta foto. Esto fue de un lugar que fui a almorzar recientemente y está muy coquetico, me quedé con la foto. Entonces, lo que hice fue que entrené mi modelo, me guardó la foto, se llama mi foto anotada.jpg, y esta está por aquí. Miren aquí. Es exactamente la misma foto que teníamos ahorita. Sin embargo, aquí ya él me detectó en esta foto que teníamos varios objetos y le puso su nivel de confianza. En este caso, una foto de 61, 37. Recuerden que el threshold eran 35, 69, una botella con 57, una silla con 91 y así sucesivamente. Esto ya lo hacen. O sea, ya yo no me tengo que descargar el modelo que ya está preentrenado y sin hacer muchas cosas, pues ya yo puedo ¿cómo se diría que suene jocoso? Ya yo puedo echar vaina con este tipo de algoritmo, porque para los fines del lugar es literalmente tomar este código, pues ya se lo voy a compartir, le pongo una foto cualquiera, ustedes pueden jugar con eso, ustedes cambian la foto aquí, le ponen el nombre que ustedes quieran que salga la foto ya procesada y perfectamente van a tener reconocimiento de objetos en su foto, no importa la foto. Bien, esa es la dinámica. Entonces, nada, señores, que hay que dejar para otro día. Oh. Bien, miren, para cerrar, en el día de hoy, pues efectivamente vimos, bueno, comenzamos con un tema bien violento, dicho sea de paso, que son las redes neuronales. Em, Sin embargo, aquí tenemos una un montón de cosas que efectivamente tenemos que ir considerando en cómo funciona la red neuronal, cuáles son los pasos que que debe de ocurrir en una red neuronal, etcétera, etcétera. O sea, en cuanto a los hiperparámetros, el tema de cómo funciona, cuando le decimos, mira, cómo funcionan las capas, cuáles son las capas, las diferentes tipos de capas que tenemos, la capa de entrada, capa oculta, capa de salida, cómo funciona el learning rate, o sea, todos esos conceptos debemos de manejar. Aquí, lamentablemente, se me pasó, ahora que me estoy fijando, que me quedé con el resumen del punto del episodio anterior, o sea, no es este, porque eso era cuando estábamos hablando de los ensamblados, pero bueno, básicamente el resumen era ese, o sea, todo lo que nosotros vimos en el día de hoy, desde el punto de vista de una red neuronal que, dicho sea de paso, es el punto base de todo lo que conocemos en cuanto a lo que es la inteligencia artificial.
Por lo pronto aquí, estos sí son, ¿verdad? Porque ya sí lo vi. Entonces son los recursos para seguir aprendiendo, donde como siempre dejamos cursos, libros y demás para que podamos robustecer nuestro conocimiento y no nos quedemos solamente con el contenido del proyecto 52, sino que también podamos ir más allá con relación a nuestro conocimiento. Por lo pronto, para la siguiente semana estaríamos trabajando con lo que es el episodio 2. O sea, seguimos con redes neuronales, pero el episodio 2 vamos a trabajar con redes neuronales profundas, pero usando Keras y TensorFlow. Aquí estamos usando un poquito, ¿verdad? De Scikit-learn y demás, pero ya vamos a comenzar a trabajar con Keras y TensorFlow, que son otros, digamos, ecosistemas en lo cual nosotros podemos utilizar, que de hecho aquí ya son expertos en esta parte, más poder para nuestras redes neuronales. Por lo pronto, pues como siempre, ¿verdad? Agradecerle a todo el equipo que está constantemente apoyando con sus comentarios y demás al proyecto 52. Los comentarios quedan muy chulos, ¿eh? Y de repente, pues, es bueno saber que ustedes están ahí. Como ya saben, el contenido está todo en el canal de YouTube y en el site de GitHub. Ahí están todos los temas que están, bueno, los que ya están abiertos y los que quedan pendientes dentro del proyecto. Por lo pronto, pues lo dejamos hasta aquí y cualquier cosa quedo al pendiente en el canal para fines de saber cómo les va en el proyecto. Por lo pronto, pues ya saben, cualquier cosa seguimos en contacto y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.